Hola, bienvenidos a los lectores de la Palabra de Dios en este espacio que se llama Abrir toda la Biblia, que vamos del Nuevo al Antiguo y que estamos buscando lo que el Señor nos va mostrando y nos vamos metiendo, como en este caso que estamos leyendo un libro entero y lo vamos a leer todo. Eh, de alguna manera ir encontrando el corazón del Antiguo Testamento. Sé de algunas personas que solamente leen el Nuevo Testamento, los Salmos, algún otro profeta favorito, pero no mucho más. Y como estamos viendo, no en teoría, sino en la práctica, todo lo que nos ha quedado en el Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios con el pueblo de Israel, es extraordinaria en todo sentido. La manera que vemos a Dios dirigiendo, ¿sí? Estamos leyendo el libro de los jueces. Venimos de leer Primera de Samuel cuando Dios les elige un rey porque el pueblo lo quería, pero esto es un tiempo previo, no sé exactamente, no sé si se sabe también exactamente cuántos años antes, pero es un tiempo previo cuando el pueblo ya había pasado la conquista, eh, ese tiempo tan bueno que fue con la dirección de Josué, y ahora estamos en estos tiempos posteriores donde ya no hubo una persona que fuera la guía durante muchos años, sino que acá aparecen distintos personajes, siempre llamados y puestos por Dios, y toda una serie de acontecimientos, de avatares, de luchas. Hasta ahora hemos visto muchas guerras. Y bueno, hemos llegado al capítulo 9 y venimos de ver algunos de los grandes jueces, llamados jueces, caudillos, como llama esta versión, eh, hombres y mujeres, porque tuvimos ahí a Débora, que realmente pusieron su vida en las manos de Dios. En realidad, Dios les salió el camino a buscarlos porque en estos periodos en que vemos tanto de abandono al Señor, de dejarlo de lado, de irse detrás de los dioses que se encontraban, de los pueblos vecinos con los cuales se habían juntado, eh, ese es el tiempo que vimos varias veces la palabra libertador. Dios les sale por el clamor. Cuando buscaron a Dios, Dios aparece y les ha dado un libertador. Y así hemos tenido a estos personajes tan interesantes, ¿no? Tan interesantes como Débora, Barak, y aún los jueces pequeños, de los cuales tenemos unos pocos versículos nada más, pero hicieron su tarea y evidentemente Dios los había mandado. Bueno, hago toda esta introducción porque hoy se pone complicada la historia de los jueces. Esos momentos de gloria que hubo con Débora Barak, con Gedeón, quedaron atrás. Eh, me sonaba, solamente menciono a Gedeón porque es el que está en la lista de héroes de Hebreos 11, en el capítulo de la fe. Dedica todos los primeros versículos hasta el 32 a hablar desde Abraham, con todos los grandes episodios. Pero en el 32 dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, hasta ahí llegamos. No están en orden, ¿eh? Vieron que fue Barak antes de Gedeón, después viene Jefté, después Sansón, y acá dice Sansón primero, después Jefté, de manera que evidentemente el autor de Hebreos no lo puso con la Biblia en la mano, sino habló de los grandes que habían quedado en la memoria del pueblo como héroes de la fe. Pero acá nos aparecen Gedeón y Barak, que ya los hemos visto. Bueno, pero tenemos que llegar a la realidad, y la realidad es que viene un tiempo muy malo.
Todos los otros jueces aparecieron en tiempos muy malos, pero Dios levantó a alguien para liberarlos. Y en este capítulo 9 viene todo un periodo con lo malo del corazón de los hombres que se apartan de Dios, ¿sí? Yo pensaba, ¿qué tenían esos dioses? Esos Baales, esa Astarte, esa otra diosa femenina que ahora no me sale el nombre. ¿Por qué atrapaban a los hombres cuando habían tenido a un Jehová poderoso, omnipotente, que los había salvado vez tras vez? Y sin embargo, después de la victoria, cuando se acostumbraban a la vida tranquila, sin guerra, sin enemigos, evidentemente los que se habían casado con mujeres de idólatras, de los pueblos cananeos, amorreos, de todos esos, las culturas de esos pueblos que habían quedado ahí, metidas con la cultura israelí, hacían que nuevamente se volvieran atrás. Ahora, en el capítulo 9, además de todo eso, aparece un personaje muy complicado y conflictivo. Abimelech o Abimelech, por eso ahora le pusimos un título al día de hoy con respecto, y pusimos Abimelech, me suena más Abimelech, hijo de Jerubal, o sea, de Gedeón. Hay que ir al pedacito del capítulo anterior porque nos vamos a haber olvidado. Dice, Jerubal, o sea, Gedeón, regresó a vivir a su casa, tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, más adelante vamos a ver la palabra esclava, que vivía en Siquén, o sea, no de donde él era, pero todos de la tribu de Neftalí. De la tribu no dije de Manasés, no, eran de Manasés. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech. Después habla de la muerte de Gedeón y después habla de lo tan triste, ¿no? También dejaron al Señor y se volvieron detrás de los dioses, y aún dice que fueron desagradecidos con la familia de Gedeón. Comienza el 9. Abimelech, hijo de Jerubal, o sea, Gedeón, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre, de la esclava, ¿sí? No lo de alguna de las otras que serían las esposas legales de Gedeón. Fue a ver a los hijos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre, que en ese sentido eran muy unidos dentro de los clanes: pregúntenle a todos los señores de Siquem, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubal los gobiernen o que los gobierne un solo hombre? Argumento, ¿no? Fue con un argumento. Claro, ¿quién iba a elegir el juez siguiente si Gedeón había dejado 70 hijos? Pero recuerden que del capítulo habíamos leído que Gedeón había dicho, ni yo, ni mis hijos, ni mis descendientes, ninguno va a ser juez. De manera que, de alguna manera, él percibía que eso es lo que iba a pasar. Entonces Abimelech, si les hace un argumento, claro, ¿cómo vamos a elegir entre 70? Cuando los hermanos de su madre, y termina diciendo, acuérdense que yo soy de la misma sangre que ustedes, ¿sí? Cuando los hermanos de su madre, o sea, yo soy hijo de Gedeón también, estaba diciendo eso. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelech. Les gustó. Se venía Abimelech, evidentemente con buenos argumentos, sería una personalidad atractiva. Le dijeron, él es nuestro hermano. Y le dieron, le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con el cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran.
De manera que allá ya tenemos todo el retrato de Abimelech, ¿no? Por eso llamamos la ambición de Abimelech. Su ambición hacía que no llegara a pararse delante de nada con tal de lograr. Y vamos a ver todo lo que hizo. Fue a Ofra. Ofra era el pueblo de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Imagínense lo que era el asesinato, aparte de 70, que ya es espeluznante, pero sobre una piedra era como se hacían los sacrificios rituales. O sea que ni siquiera de alguna manera que asemejara a una guerra, no, como si fuera dándole un toque de simbolismo, porque él con eso se estaba erigiendo en el caudillo de Israel. Ahora, por ahora lo encontramos solamente en el clan de la gente de Siquem, ¿no? Pero Jotán, el hijo menor de Jerubal, de Gedeón, se escondió y logró escaparse. Sigue hablando de 70, o sea, yo diría mató a 69 y quedó uno, pero el número parece que quedó fijo en 70. Todos los señores de Siquén y Bet Miló se reunieron junto a la encina y a la piedra sagrada que está en Siquén para coronar como rey a Abimelech. No era juez, no era un nuevo juez o caudillo, no, directamente rey. De manera que la ambición de este Abimelech no tenía límites. Pero para peor, vamos a ver el planteo. Pero no, perdón. Acá quedó Jotán. Vamos a escuchar un poquitito a este Jotán que dice que cuando Jotán se enteró que lo habían nombrado rey, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte. Se nos haría muy largo si vamos a Deuteronomio. Recuerden que hubo 2 montes donde Moisés pronunció las bendiciones que iban a seguir al pueblo que siguiera fielmente al Señor, y en el otro monte las maldiciones a quien no lo hiciera. El monte de las bendiciones fue Gerizim. Así que este Jotán, no creo que haya sido casualidad, se subió a ese monte que estaba evidentemente en esa zona y gritó bien fuerte. O sea, fue muy valiente porque él podía haberse escondido, corría peligro, habían muerto todos sus hermanos, pero tuvo una actitud de visión y creo que de lealtad al Señor. Escúchenme, señores de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron. Acá tenemos una de las 2 fábulas, ese relato literario breve, una narración. Las más famosas básicamente han sido con animales, pero también con elementos inanimados de la creación de Dios. Entonces acá Jotán no usó animales, pero esta es una de las muy famosas fábulas de la Biblia. En algún momento vamos a leer otra que está en Segunda de Reyes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos. Esto es una indirecta. Un rey para sí mismos. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Miren la manera irónica de hablar. Ser rey era ir a mecerse, como se mecen los árboles cuando hay viento. Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera les respondió, ¿he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme entre los árboles? Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros, pero la vid les respondió, ¿he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, todos los árboles le dijeron al espino, al cactus sería, ¿no?
reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Los cedros eran los grandes árboles de la región, bajo los cuales sí era posible ponerse bajo su sombra. Jotán terminó su historia, su fábula, diciendo: ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey Abimelech? ¿Han sido justos con Jerubbaal y su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre, han matado a los 70 hijos sobre una misma piedra. Había un reproche ahí, un reproche por haberlo hecho de esa manera, y han hecho de Abimelech, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquem, solo porque él es pariente de ustedes. Y si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubbaal y hacia su familia, que sean felices con Abimelech y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquem y Bet Miló, que salga fuego de Abimelech y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma Abimelech. Fantástico planteo, valiente. Yo había dicho que era todo muy negativo en este capítulo, pero menos lo de Jotán. Podía haber salido a llorar a sus hermanos, haberte escondido, haberse ido a otro mundo. Sin embargo, como si fuera, porque no dice nada así, pero como si fuera enviado por Dios, él quiso hablar acerca de la justicia. Luego Jotán, estoy en el 21, luego Jotán escapó, huyendo hacia Ber. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Seguimos en el 22. Abimelech había ya gobernado a Israel 3 años cuando Dios, acá aparece el Señor, menos mal, no había aparecido, había dejado, cuando Dios deja actuar a la maldad, aunque le pidamos que la corte y que pasen las peores cosas, pero siempre Dios está. Cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, quienes lo traicionaron. ¿Está? Dice acá la anotación de mi Biblia, esa idea de espíritu maligno es así como un sentimiento contrario, ¿no? Como pasa cuando hay traiciones. Alguien hay que envidia, se molesta o lo que sea, y ahí viene una traición, porque dice quienes lo traicionaron. De manera que 3 años de paz con el rey de los espinos, Abimelech, y ya lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido sus cómplices de ese crimen. Los señores de Siquem le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. De manera que dentro del mismo pueblo había tal encono que era mal contra el malo. Pero Abimelech se enteró de todo esto. Aconteció que aparece otro personaje acá, Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem junto con sus hermanos y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios.
Evidentemente no venía este Gal en nombre del Señor, ¿no? Acá seguían las disputas y las luchas que en toda la vida del ser humano sobre esta tierra podemos, podemos registrar en la historia hasta el día de hoy. Dice que mientras comían y bebían en ese festival, maldijeron a Abimelech. De manera que ahí vino el brote de la traición. Gal, hijo de Ben, dijo, ¿quién se cree Abimelech y qué es Siquem para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem. ¿Por qué habremos de servir a Abimelech? Si este pedido estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelech y le diría, reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gal, hijo de Ebed, o sea que se puso del lado de Abimelech. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelech diciéndole, Gal, hijo de Abed y sus hermanos han llegado a Siquem y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que acá vemos todas las argucias de palacio, el gobernador, el rey que se creía seguro y tranquilo después de 3 años de paz, alguien que viene de afuera a tratar de provocar un levantamiento y otra vez la guerra en Israel. Estoy en el versículo 34. Así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Gaal había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelech y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, le dijo a Zebul, al gobernador, ¿no?, que estaba a favor de Abimelech, mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Y Zebul le dijo, confundes con gente las sombras de las colinas. Engaño tras engaño. Pero Gaal insistió diciendo, mira, viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le dijo entonces, ¿dónde están ahora tus fanfarronerías? ¿Tú qué decías? ¿Quién es Abimelech para que nos sometamos a él? ¿No son estos los hombres de los que tú te burlabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y peleó contra Abimelech. Pero éste los persiguió y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelech se quedó en Narumá y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y sus hermanos. De manera que así terminó, fueron expulsados de Siquem. Vamos al 42. Al día siguiente, el pueblo de Siquem salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelech. Entonces Abimelech tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelech y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego, 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelech combatió contra la ciudad durante todo aquel día hasta que la conquistó, matando a sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. De manera que evidentemente esta era la gente que había apoyado a este Gaal cuando apareció en contra de Abimelech. Es decir,
unos contra otros, otros contra unos, y guerra entre los hombres. Al saber esto, los señores, me interesaría saber quiénes eran los señores de Siquem, ¿no? Que habla desde el principio, habían apoyado a Abimelech, había ahora estado en contra. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo de El-Berit, cuando Abimelech se enteró de que ellos se habían reunido allí, y todos los hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelech hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murieron toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquem, que eran como 1000 hombres y mujeres. O sea, unas matanzas en todo este libro. Ahora, no dice acá, el cronista se olvidó de poner que estaban en la torre de Siquem, pero que era en el templo o junto al templo de Baal el Berit. Una nueva demostración que Baal y los Baales no tenían ningún poder y no podían defender a nadie y no podían ayudar a nadie de sus adoradores, porque toda esta gente había dejado al Señor y se habían convertido en adoradores de Baal y de los Baales. Bueno, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 9, capítulo fuerte. Después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. De esta gente no sabíamos nada, pero deben haber sido los alrededores de Siquem. Abimelech se dirigió a la torre y la atacó. Estoy en el versículo 32. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, ¿quién apareció? ¿Quién es heroína en estos pasajes del libro de los jueces? Una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo a Abimelech. De manera que las peores criminales han sido mujeres, y nos acordamos de Yael, la esposa del kenita. De inmediato llamó a Abimelech a su escudero y le ordenó: saca tu espada y mátame, que no se diga de mí lo mató una mujer. Machismo puro, ¿no? Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. La historia de Saúl, que se iba a repetir después, ¿sí? Estamos en el final de la ambición de Abimelech. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, regresaron a sus casas. Aparentemente no hubo ningún reconocimiento, despedida, nada. Simplemente se sacaron el polvo de todo lo que habían vivido con ese tiempo desgraciado de la ambición de Abimelech. Y entonces el cronista hace como un cierre con una aplicación. Fue así como Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda. Esta es una expresión muy humana, ¿no? Para hablar de lo que el Señor, lo que había sucedido por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Cuando Jotán había contado la fábula y había juntado a todos quienes habían maldecido a Abimelech. Bueno, qué capítulo duro, triste, pero como decimos siempre, Dios permitió que esto estuviera en la Biblia. Esto muestra la capacidad del hombre de irse detrás de cualquier ideología, de cualquier deidad como sea, de abandonar a Dios
y de meterse, en este caso, en una vida de odios que llevaba solamente a guerra, a muerte. Bueno, viene para nosotros el capítulo 10, que hay un aire diferente, ¿sí? Pero vale. Y de todas maneras, aún con toda estos malos personajes, siempre está el preguntarnos, y Dios seguía amando al pueblo israelita. Y Dios, es decir, toda la Biblia nos muestra el corazón de Dios, que siempre daba oportunidades para volver a Él. Y vamos a seguir continuar con esta historia que nos va a seguir mostrando el amor de Dios, la compasión de Dios, a pesar de sus hijos tan traicioneros. Muy bien, cerramos hoy y volveremos mañana en el capítulo 10. Que Dios los bendiga.